Dios les bendiga, hermanos. El gozo de poder saludarlos y saber que estamos aprovechando este tiempo en casa en esta noche y vamos juntos a estudiar entonces la palabra de Dios. Le invito a que busquen sus Biblias, el libro de San Marcos, capítulo 1, el versículo 40 al 45. San Marcos, capítulo 1, 40 al 45 es la lectura para esta noche. Mientras lo busca, le invito a que disponga su corazón, abra su mente, abra su espíritu, para que el Señor sea hablándonos en esta oportunidad. Y dice así la palabra de Dios: Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Hemos leído la palabra. Le invito a que nos acerquemos a Dios una vez más en oración y le pidamos que Él mismo sea el que nos enseñe en esta noche. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra y te pedimos que ella nos alumbre el camino. Hoy reconocemos que toda la palabra es inspirada por ti, útil para nosotros, para aprender los caminos de la vida, para aprender tu verdad. Nos acercamos con humildad, con un corazón dispuesto, con oídos atentos, Señor, a tu palabra. Gracias por estar en medio de nosotros en esta noche tan especial. Amén y amén. ¿Alguna vez ha tenido que esperar una respuesta ante una situación, por ejemplo, de buscar empleo? Se ha acercado a una universidad haciendo un examen de admisión y espera una respuesta, y lo ideal es que la respuesta para el trabajo sea: has sido contratado. Y no solamente que seas contratado, sino que tienes todos los beneficios, todas las prestaciones, tienes además unas bonificaciones, tienes afiliación a todas las oportunidades de salud para ti y para tu familia. Y la respuesta ideal para el escenario de la universidad es que te digan: has sido aprobado. Y no solamente que has sido aceptado, sino que tienes una beca, que tienes un gasto de sostenimiento para todo el semestre. Estas serían las respuestas ideales. Y esto es lo que yo llamo una respuesta integral. Probablemente en su vida esté esperando una respuesta. En lo personal, estoy necesitando una de esas respuestas integrales ante una solicitud que tengo. Y es justamente el título de la enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes: una respuesta integral. Es precisamente lo que recibe esta persona enferma de lepra, que se acerca ante Jesús y recibe una respuesta integral. Quiero que leamos juntos una vez más el pasaje y podamos mirar lo que nos dice acerca de la respuesta de nuestro Señor Jesús. El versículo 40 dice: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. La primera respuesta que obtiene esta persona es: quiero. Jesús le responde: quiero, sé limpio. Esta es una partecita de esa respuesta integral que Jesús le ofrece. Y es realmente una respuesta esperada por esta persona que se acerca
tal vez con duda, con un poco de incredulidad, porque comienza preguntándole: si quieres, puedes limpiarme. Pero para obtener una respuesta, realmente primero debe haber una pregunta, y es lo que hace esta persona. Y quiero demostrarte que Jesús le da la respuesta con un amor incalculable, un amor que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Cuando Jesús le da esta respuesta, lo hace demostrándolo que quiere hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Lo toca. Y probablemente en una lectura rápida de este pasaje podamos pasar por alto que la lepra es algo horrible, es algo grave para esta persona. Poniéndonos en el lugar de esta cultura, eran personas aisladas del pueblo, personas que vivían incluso mirándolas de lejos. Probablemente las personas que pasaban al lado de alguien decían: no te acerques, allá hay un leproso. Y esta persona tenía muchas dificultades en su vida. Nadie lo podía tocar, nadie podía acercarlo. Tal vez, el texto no lo dice, pero si hubieran personas alrededor de esta escena, alguien le podría decir: Jesús, no lo toques, no lo toques. Pero Jesús quiere tocarlo, quiere darle una respuesta a la necesidad de esta persona, y lo hace con amor, porque este gesto de tocarlo ante una enfermedad que es infecciosa, que es visiblemente desagradable, Jesús realmente nos muestra una compasión. De hecho, el texto lo dice: teniendo misericordia de él, extendió su mano y lo tocó. Probablemente otra de las razones por la que Jesús lo hizo de esta manera tan bonita, tan tierna, fue para restaurar su vida. Esta persona se acercó con humildad, con una humildad que lo llevó a humillarse. Incluso se arrodilló, y esto es señal de adoración. Alguien que puede hacerlo pidiendo el favor. Y esto nos lleva a pensar que tal vez ahora nuestras oraciones no tienen respuesta, o tal vez nuestras peticiones no tienen lo que deseamos porque pedimos mal. Estamos rogándole a Dios, o estamos declarándole, en vez de decirle: Señor, si quieres, sana mi familia, si quieres, provee el trabajo. Estamos diciendo: declaro que tú me tienes que dar, declaro. Es equivocada esta postura. Nosotros debemos cambiar esa oración, y algo podemos aprender de este personaje. Se acercó con adoración. Jesús probablemente vio en su vida ese corazón dispuesto y humillado, y le dijo: quiero. Es la respuesta integral que él estaba esperando. Ante la duda, ante la incredulidad, Jesús quería darle la respuesta. Lo segundo que yo puedo ver aquí en este pasaje es otra cualidad de esa respuesta que Jesús le da al leproso. Y está en el versículo 42. Dice: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Esto nos demuestra que Jesús puede darnos la respuesta. Él puede, tiene la autoridad para hacerlo. Aquí, si al comienzo había una duda por parte de este leproso, ha quedado despejada, porque Jesús no solamente quería sanarlo, sino que podía hacerlo. Así que esta persona se acercó a la persona correcta. Jesús podía hacerlo, tenía la autoridad. De hecho, el interés de Marcos en su libro, en su escrito, nos muestra cuál era el interés de mostrar a Jesús. En el versículo 22 de ese mismo capítulo dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es que Jesús ya tenía cierta fama cuando ocurre este episodio. En el pasaje paralelo en Mateo nos narra esta misma historia y la sitúa justo después del sermón más famoso de Jesús, que fue el Sermón del Monte.
Es decir, que Jesús ya tenía un reconocimiento de ser una persona que hablaba con autoridad, de ser un maestro diferente a los que ellos veían en los escribas y los maestros de la ley de esa época. Otro interés de Marcos lo podemos ver desde el mismo comienzo del libro, el capítulo 1, versículo 1, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí Marcos nos presenta lo que él quiere revelarnos. El Hijo de Dios en medio de nosotros, en medio de los necesitados, en medio de los que necesitan ser sanos. Y es por eso que el leproso se acerca a él, porque puede y ha escuchado que habla con autoridad como ningún otro. Es el Hijo de Dios. De hecho, en Lucas es otro pasaje paralelo a este relato y lo sitúa justo después de la pesca milagrosa. Es decir, que ya Jesús tenía un reconocimiento en la región de Galilea, muy probablemente donde ocurre este episodio. Al instante fue limpio. Esta persona creyó porque pudo ver el amor de Jesús, porque quería sanarlo y podía hacerlo con la autoridad que tenía de parte de Dios. Al instante. ¿Cuántos quisiéramos una respuesta de esa manera? Que hiciéramos una solicitud y al instante nos dijeran aprobado, o necesitamos cualquier otra cosa y nos fuera dada la respuesta instantáneamente. Con el Señor cada uno vive su propio proceso, su propia relación, pero estamos seguros de acercarnos a la persona que puede responder todas nuestras preguntas, todas nuestras dudas. Y hay un tercer elemento que yo veo en esa respuesta integral que Jesús le da a esta persona leprosa. Y lo vemos en el versículo 43 en adelante, donde dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece para tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. La respuesta de Jesús era para cumplir la ley. Jesús no quería pasar por alto las leyes judías, lo que Dios ya había mandado a través de Moisés. Y toda esta gente reconocía a un maestro porque no pasaba por alto la ley de Moisés. Y Jesús, de hecho, en otro pasaje, en Mateo 5:17, nos dice que Él no ha venido a abolir, a anular la ley, sino a cumplirla. Y en este pasaje podemos ver el interés del Hijo de Dios para cumplir la palabra. En Levítico 14, del versículo 1 al 32, hay una descripción muy detallada de lo que debe hacer una persona leprosa cuando ha sido sanada: presentarse ante el sacerdote y una serie de rituales para ser presentado ante Dios en esa sanidad que ha tenido. El texto no nos deja ver si el leproso lo hizo, pero en el versículo 45 sí nos da detalles que cumplió el mandato de Jesús. El encargo que le hizo Jesús era dar testimonio, para testimonio de ellos. El leproso habló y compartió lo que Dios había hecho en su vida, y esto realmente nos muestra a un Jesús que no quiere pasar por alto ninguna ley de Dios, que por el contrario quiere hacer todo conforme a la voluntad del Padre, del que lo ha enviado. Aquí vemos que este testimonio sirvió para que muchos escucharan de Jesús, para que se expandiera esa fama que ya tenía de un maestro que podía sanar, que lo quería hacer y que lo hacía para cumplir la voluntad de Dios. Tal vez usted diga: pero ¿cómo
me, me identifico con este leproso, si estoy realmente sano. Déjeme decirle que la actualidad está pasando una época realmente única. Es histórico el momento que estamos viviendo con toda esta pandemia, y esa no es la mayor lepra que tiene el mundo actualmente. La lepra que parece ser esta pandemia, este COVID, nos aleja de otros, no nos permite tener contacto con los demás. Pero aunque no lo podamos hacer con otros, sí podemos tener comunión con Dios. Pero la mayor lepra del mundo es el pecado, ese que nos aleja de Dios, ese que no nos permite ser tocados por Él porque estamos en oscuridad y Dios no convive con las tinieblas. Cuando hay un arrepentimiento, cuando venimos ante la persona correcta, que ya sabemos quién es Jesús, podemos ser sanados, podemos obtener la respuesta integral para nuestras vidas, porque encontramos en Él al que quiere limpiarnos, al que puede limpiarnos con la autoridad de Dios, y al que quiere que demos testimonio al ser sanados, al obtener esa respuesta de parte de Dios. De Jesús se han dicho muchas cosas, pero tú y yo tenemos el testimonio, la palabra fiel, que nos dice que el Hijo del Hombre vino a quitar el pecado del mundo, a quitar la lepra del mundo. Así como este personaje, tú puedes ser sano en esta noche. Tú puedes acercarte a Dios en adoración y preguntarle: Señor, ¿quieres? Porque tú ya sabes que Él puede, porque tú ya sabes que Él quiere hacerlo. Padre, en esta noche yo te doy gracias por la enseñanza de tu palabra. Para nosotros es una dicha inmensa saber de que ante un problema tú tienes la solución. Que ante cualquier pregunta que tengamos, Señor, que aunque tengamos necesidades, que pueda suplir momentáneamente el dinero, que pueda suplir momentáneamente un medicamento, Señor, tú tienes la cura perfecta, tú tienes el poder para hacerlo. Oh Dios, gracias por hacernos conscientes que podemos estar enfermos sin haber evidencia física en nuestros cuerpos. Hay una enfermedad espiritual que nos aleja de ti, y es la lepra del pecado, aquella que nos aparta eternamente de ti. Pero no queremos eso, Dios. Antes queremos ser restaurados, limpiados, porque tú quieres hacer esa obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia podamos entender que es el tiempo de acercarnos a la persona correcta, de preguntarle a Dios, de esperar confiadamente que tú tienes la respuesta en el tiempo correcto, y que un día entenderemos que es para dar testimonio todo lo que recibimos para que tú seas glorificado. Gracias, Señor, porque en este tiempo entendemos que las cosas no están en nuestro control, pero simplemente venimos al que todo lo puede. Gracias, Señor, por querer limpiarnos. Gracias, Señor, por el amor con el que nos hablas. Gracias, Señor, por restaurarnos y por querer que tus hijos vivan cerca de su Padre. Nos quieres tocar, nos quieres abrazar, y de ahí parte, Señor, el principio de la adoración, que es estar cerca de ti, tocar tu corazón, que pongamos nuestro espíritu en sintonía con el tuyo, que podamos vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Hijo de Dios, por quitar el pecado de mi vida, del mundo. Tienes el poder para hacerlo, Señor. Gracias porque tú nos amas.
Confiamos en ti, Señor, de que todo lo tienes bajo control, de que todo estará bien para el que te ama a ti, todo ayuda para bien. Guarda a cada uno, Señor, de mis hermanos. Provéeles todo lo que les falta, Señor. Solo tú lo sabes. Abre las puertas que ellos están esperando y provéeles para que su fe crezca, para que su fe sea afirmada, para que obtengan una respuesta integral para sus vidas y puedan adorarte con libertad. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por esta persona leprosa que se acercó a ti, tal vez con dudas, pero salió con la certeza de que tú eras el único que tiene el poder para sanar. Gracias a ti, buen Dios. Amén y amén.